Hermanos, les invito a abrir sus Biblias en Gálatas, la carta del apóstol Pablo que le escribió a la iglesia, a las iglesias en Galacia. No era una sola, eran varias iglesias en esa región, como lo vimos hace 2 domingos, más o menos. Ya hemos recorrido gran parte del capítulo 1. Hoy vamos a terminar el capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 11 hasta el 24. Y luego vamos a pedirle al Señor nos guíe en este tiempo con su palabra. ¿Sí? Lo tienen todos. Gálatas capítulo 1, versículo 11 dice: Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Nuestro Dios, te pedimos, por favor, nos ayudes a recorrer este pasaje y podamos ver el poder de tu gracia en la vida de Pablo, así como ha sido tu gracia sobre cada uno de tus hijos. Rogamos que en aquellos que son creyentes, Padre, tú santifiques sus vidas, les ayudes a ver justamente el poder de tu gracia también para transformar sus vidas y para vivir conforme a tu voluntad, para tu agrado, para tu gloria. Pero también pedimos, Padre, que ese poder de tu gracia esté obrando según tu voluntad en esos corazones que aún no te conocen. Es el anhelo nuestro que conozcan a Cristo, que conozcan el Evangelio de la gracia y puedan encontrar perdón de pecados y libertad del poder del pecado en sus vidas, Señor. Gracias porque es solamente por medio de Cristo, solamente por medio de la fe, que un pecador se puede acercar a ti, Señor, y rogamos que así sea en esos que no te conocen, Padre. Te rogamos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muchos de los que formamos parte de la Iglesia Bíblica Junín de los Andes, tanto los hermanos que son de acá como los de San Martín de los Andes, de alguna manera buscamos confirmar la fe de nuestros hermanos al ver evidencias en sus vidas. Y por eso usamos o hacemos uso del discipulado, de diferentes medios para generar espacios donde los hermanos conozcan a Dios por medio de su palabra, profundicen en el Evangelio y de esa manera el Señor vaya formando, vaya trabajando en todos ellos lo que siempre decimos, que se forme la imagen de Cristo en uno. Esa es la manera en que, esos son los procesos normales en una iglesia local. Alguien llega a la iglesia, conoce a los hermanos, hay un tiempo para conocernos, para saber, en qué cree la iglesia, y de esa manera
de esa manera va creciendo el creyente. Nadie de la noche a la mañana de repente se sabe todo. No existe eso. Nadie de la noche a la mañana, y sin duda nadie va a llegar a la glorificación sabiendo todo. Eso es un hecho. Porque somos tremendamente limitados para entender todas las verdades de Dios, para entender y profundizar todo lo que Dios ha dejado en su palabra. Somos limitados. Pero algo que se ha dejado de lado muchas veces, y es lo que hace Pablo en este pasaje, es que era una práctica común entre los evangélicos, era el tema de dar testimonio de su vida. Es como que muchas veces nos olvidamos de dónde venimos, nos olvidamos de dónde nos sacó el Señor, de cómo uno fue llamado eficazmente por el Señor para ahora ser un creyente. Nos olvidamos, no sé por qué, pero Pablo no se olvidaba. Pablo lo tenía muy presente. De hecho, si alguno nos hubiera conocido como no creyentes, bueno, posiblemente hubiera llegado a la misma conclusión de que, no sé, fulano, mengano, no, imposible que sea creyente, imposible que sea cristiano. No, si mirá cómo vive. No. Si usted piensa en Pablo, bueno, es un buen caso de no es posible de que Saulo de Tarso hubiera sido creyente. Imposible. Uno lo veía y encima que después sea llamado apóstol y que después proclamara el evangelio a los gentiles, amar al Señor y amar a la iglesia, a esa iglesia que perseguía y que asolaba. No, imposible. Pero Pablo da testimonio de su vida, de cómo la gracia del Señor obró en su vida. Una gracia que obviamente fue manifestada por Dios por medio de la vida, de la muerte y de la resurrección de Cristo en favor del pecador, mediante el cual ahora los creyentes somos introducidos en la familia de Dios. Por eso Pablo le escribe en versículo 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Y si bien este siglo malo continúa, es una realidad, y hasta que el Señor vuelva a buscarnos, va a ser una realidad en nuestra vida, la gracia de nuestro Dios es lo que nos empodera, lo que nos da poder a cada creyente en nuestra nueva vida. La gracia de Dios, no es por otra cosa. Vimos en la introducción a la carta cómo estos hermanos de Galacia pronto habían sido seducidos por estos falsos maestros que predicaban un evangelio distorsionado. Pablo les dice, en palabras de Pablo, es un evangelio diferente. Un evangelio que no es evangelio. Porque de hecho dice, no es que haya otro evangelio. Un evangelio que quienes lo predican son merecedores de la maldición de Dios. Por eso 2 veces, versículos 8 y 9, dice, sean anatema. Porque no es el evangelio. Entonces, que Dios los considere como malditos delante de Dios. Y estas afirmaciones dejan en evidencia algo que dejamos el domingo pasado, que es el versículo 10, cuando dice, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Pablo, al decir estas maldiciones sobre esta gente, evidentemente no estaba dando ninguna señal de querer quedar bien con nadie. Él quería agradar solo a Dios. Y en esta parte que hemos leído, lo que hace es apoyar eso, mostrando que el evangelio que predica no es humano, no es de hombres, sino que lo recibió del Señor. De hecho, en el versículo 1:1, dice Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre. Su llamado tampoco había sido digitado por algún ser humano, sino que Dios mismo se le apareció, el Señor Jesucristo se le apareció en el camino a Damasco. Un evangelio que lo recibió el Señor para luego mostrar el poder de la gracia de Dios
la gracia de Dios mientras fue perseguidor, porque Dios lo llamó desde el vientre de la madre, pero él después de que nació fue un perseguidor de la iglesia. Entonces la gracia de Dios mientras fue perseguidor, luego como creyente, pero también como predicador. El poder de la gracia de Dios en la vida de Pablo, y la idea que vamos a considerar delante de este pasaje que hemos leído, es que los creyentes, como creyentes, el poder de la gracia de Dios está garantizado. ¿Amén? Bueno, pero hay una otra parte. Yo siempre hago a propósito eso del amén. El poder de la gracia de Dios está garantizado. De parte de Dios es abundante, la multiforme gracia de Dios. Él lo dice así, Pablo. Pero eso no nos habilita a vivir de una manera incoherente a esa gracia. El poder de la gracia de Dios está garantizado. Pero eso no nos debería llevar a tener esa idea de que podemos, vivir de manera incoherente a esa gracia. De ninguna manera. Por eso vemos en primer lugar el poder de la gracia al recibir el Evangelio de Dios. Pablo recibe el Evangelio de Dios, versículos 11 y 12, y dice: mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Bueno, uno podría decir que el Evangelio Dios lo aplicó a la vida de uno de una manera sobrenatural, y de hecho es así. Primero tiene que haber vida de parte de Dios, y eso es lo que hace lo que nosotros decimos es la regeneración. Dios le da vida a una persona, lo dijo Darío muy bien, le da vida a un muerto espiritual. Y un muerto espiritual no puede hacer nada, no tiene una reacción propia para acercarse a Dios, para buscar a Dios. No hay quien busque a Dios. Es así. Sin embargo, Dios usa medios humanos, muchas veces. Usa a los creyentes para anunciar el Evangelio de manera general. Y así lo hace. Dios en su soberanía y en su sabiduría, Él ha elegido seres humanos limitados para anunciar el Evangelio de manera general, pero siempre el llamado eficaz de Dios es de parte de Dios en los corazones de las personas. Eso ningún ser humano lo puede hacer, y esa es nuestra confianza. Cuando hablamos del Evangelio, cuando hablamos de Jesucristo, esa es nuestra confianza, que nadie puede agarrarle su corazón, a menos que sea un buen cirujano, y modificarle su corazón. Nadie puede hacer eso. Incluso un cirujano le cambiaría físicamente el corazón. Pero solo Dios puede cambiar a una persona. Pero el caso de Pablo es particular. No es normativo, ¿sí? Eso ténganlo presente. No es que todos los creyentes les tiene que pasar lo mismo que le pasó a Pablo. Pablo no es normativo. Sí es una descripción de la vida y del poder de la gracia de Dios en la vida de alguien, evidentemente. Pablo recibió el Evangelio de parte de Jesucristo mismo. Tremendo. Si usted se pone a pensar, uno lo recibe de alguien que se acerca. Pablo lo recibió en el camino a Damasco de parte de Jesucristo mismo. Ni siquiera Ananías, cuando se encontró con Pablo, le tuvo que explicar el Evangelio. Si usted lee ahí en Hechos capítulo 9, se va a encontrar a Ananías como que ya da por sentado todo. Pablo, el Dios que se te apareció, el Señor se apareció en el camino a Damasco, te ha llamado, es lo único que le dice, pero no le habla del Evangelio. Y comienza diciendo Pablo acá: os hago saber, hermanos. Esto es una declaración que quiere causar un efecto en los lectores. Pablo había dicho, no quiere agradar a nadie, quiere agradar solo a Dios, porque el Evangelio es de Dios. Es de Dios, ese Evangelio del cual posiblemente a Pablo lo estaban acusando de aguarlo, de quitarle algunas características de la ley, como es la circuncisión. Pablo posiblemente estaba siendo acusado de eso, y Pablo le dice: no, el Evangelio que estoy predicando no lo recibí de parte de nadie, y no le estoy quitando nada, al contrario, le estoy dando lo que Dios mismo le ha transmitido.
Pero algunos, claro, lo acusaban de quitarle la circuncisión, quitarle algunos elementos de la ley. Pablo más adelante va a decir que estas cosas son los débiles y pobres rudimentos de la ley. Interesante, en capítulo 4. Ese evangelio que predicaba Pablo no es humano, es algo que hace desde el primer versículo, defender su apostolado, pero principalmente defender el evangelio de la gracia. Eso es lo que hace Pablo. No solo defender lo que él era. Pablo no tenía intenciones de exaltarse a sí mismo, sino exaltar el evangelio de la gracia. Eso es lo que quería hacer, frente a este engaño de un falso evangelio que no salva. Un falso evangelio que no salva. Y uno acá se podría preguntar, bueno, pero ¿acaso Pablo no conocía? Todo le dijo Jesucristo, no conocía previamente cosas acerca del evangelio, no lo había escuchado posiblemente de Esteban. ¿Se acuerda de Esteban cuando fue apedreado? Predicó el evangelio. Y Pablo cuidaba las ropas de los que estaban apedreando. Entonces seguramente escuchó Pablo. Escuchó de parte de Esteban. No lo escuchó de los muchos que apresaba, de los muchos que autorizaba el asesinato de creyentes. ¿Lo habrá escuchado? Bueno, cuando alguien no es cristiano, que no es creyente, no entiende las verdades del evangelio. Pablo lo había escuchado, seguramente, 1, 2, 20 veces, no sé cuántas veces. Pero fue Damasco, el camino a Damasco, lo que... No antes. Incluso Pablo lo rechazaba. Pablo buscaba cartas para seguir haciendo. Pablo vivía rechazando el mensaje. El mensaje, los mensajeros y al Señor mismo, permanentemente, una y otra vez. No entendía el sacrificio de Cristo. No lo entendía, no podía creer que Jesús fuera el Mesías y que ese Mesías haya terminado en una cruz romana. No le cerraba por ningún lado. Entonces, Pablo rechazaba esta idea de que esto amenazara a la ley mosaica. ¿Se imaginan? Claro, toda la vida con esta ley y que ahora me vengan con este Mesías. Pero esto no nos tiene que llevar a la conclusión de que Pablo no aprendió nada de los cristianos. Seguramente habrá escuchado muchas veces. Pero las implicancias del Evangelio, el llamado del Evangelio, el llamado a su apostolado, eso no lo había entendido. Y evidentemente Jesucristo tenía que aparecerse en el camino de Damasco. Él vio a Cristo. Él vio a Cristo. Y ahí está. ¿Cuál es la gloria y la belleza del Evangelio si no es Jesucristo? Él vio a Jesucristo. Tremendo. Eso vio Pablo, a la persona de Jesucristo. Fíjese, acompáñenme, Hechos capítulo 9. Es largo el pasaje, pero solamente algunos de los versículos. Este era Saulo antes de convertirse. Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo me encanta esa frase, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El Señor identificándose con su iglesia. Pablo estaba persiguiendo a los creyentes. Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate,
y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Así, de esta manera, Pablo vio a Jesucristo y fue llamado a ser apóstol, a ser un mensajero autorizado por el Señor Jesucristo mismo, el Señor que fue crucificado, que fue resucitado, pero que ahora se le apareció glorificado. Tremendo. Pero antes de eso, uno puede ver, y es lo que Pablo va a mencionar en versículos 3 y 14, el poder de la gracia en el perseguidor. Porque Pablo menciona acá parte de su testimonio y él dice, bueno, ya habéis oído acerca de mí, de mi conducta, en otro tiempo, en el judaísmo. En su comentario, Martín Lutero dice lo siguiente, y hace una especie de paráfrasis de estos versículos con todos los otros relatos que hay acerca del testimonio de Pablo, que nos da un poco de claridad, ayuda un montón, y cito, dice Lutero, este lugar, o sea, este versículo 3 y 14, no contiene ninguna doctrina singular. Y uno no tiene que buscar o escarbar o inventar algo. Eso es lo que está diciendo Lutero. Este lugar no contiene ninguna doctrina singular. Sin embargo, Pablo alude aquí a su propio ejemplo, diciendo, y esta es la paráfrasis que hace, he defendido las tradiciones de los fariseos y la religión judía más constantemente que vosotros y que todos esos falsos maestros vuestros. Por lo cual, si la justicia de la ley hubiera valido algo, yo no me hubiera apartado de ella. No obstante, en guardarla, antes de conocer a Cristo, me ejercitaba de tal manera y sacaba tanto provecho de ella que aventajaba a muchos de mis compañeros de mi propia nación. Además, fui tan celoso en defensa de la misma que perseguí a la iglesia de Dios en extremo y la destruí. Porque, habiendo recibido autoridad de los sumos sacerdotes, encarcelé a muchos de los santos, y cuando debían ser condenados a muerte, pronuncié la sentencia, y castigándolos por todas las sinagogas, los obligué a blasfemar. Y me enfurecí tanto contra ellos que los perseguí hasta ciudades extranjeras. Fin de la cita. Tremendo. Eso es lo que hacía Pablo. Pablo acá contrasta su vida pasada con el judaísmo, con su llamamiento, con su conversión. Pablo no ha dejado de ser, y esto es importante, Pablo no ha dejado de ser un judío étnicamente. Él era judío, eso no podía. Pero él no se considera ahora parte de ese judaísmo, de ese sistema religioso. Ya no es parte de eso. Y se diferencia de esta manera así de sus opositores, quienes creían que la fe en Cristo era compatible con esta adhesión a la ley mosaica, con esto de la circuncisión y de... Estos promovían y enseñaban, y lo ha dicho Pablo ya, estos pervertían el evangelio con estas cosas. Pablo, antes de convertirse, usted lo ha pensado, Pablo estaba destinado a la misma condenación y a la misma maldición de parte de Dios. Y encima de estos agregaban obras a la gracia de Dios. Pero él quiere agradar no a los hombres. Él agradaba sí a los hombres. Así, persiguiendo a la iglesia, matando creyentes. Esto no era para él un indicativo de que estaba pecando contra Dios. No, para nada. Esto era una muestra de su fidelidad y de su compromiso con el judaísmo. Claro, entonces Pablo no deja de recordar esto en su vida. ¿Por qué? Porque esto es parte de la gracia de Dios. Aunque uno no lo entienda, ¿no? ¿Cómo es parte de la gracia de Dios que viviera de esa forma? Claro, porque en la gracia de Dios pasan estas cosas, que mientras estamos en oscuridad, mientras estamos en incredulidad, yo no sé cómo hace el Señor, pero actúa de esa manera con los que van a ser creyentes. Entonces, por eso el cambio en Pablo es realmente drástico lo que le pasa a este hombre.
Y ese cambio drástico, mi hermano, solo se puede atribuir a una obra de Dios. Solo se puede atribuir a una obra de Dios. De hecho, si hay creyentes en Cristo, en este planeta, todos los creyentes, todos los verdaderos creyentes, ninguno puede decir que ha sido salvo por una oración, por un mérito, por una obra humana. Todo verdadero creyente, así como Pablo, es salvado por la gracia de Dios. No hay otra forma. Cada creyente verdadero ha sido traído a una vida verdadera, ha sido justificado solamente por la obra soberana de nuestro Dios. Esta gracia en Jesucristo, que ese es nuestro tercer encabezado, el poder de la gracia en el creyente. Versículos 15, 16 y también el 24 al final, cuando dice que glorificaban a Dios en Pablo. Eso es en el creyente Pablo. Por eso hay un énfasis, fíjese, versículo 15 dice, pero cuando agradó a Dios, y versículo 16, la primera parte también, revelar a su Hijo en mí. Eso es lo que le agradó a Dios. Después describe en medio de eso de qué manera agradó a Dios y de qué manera Dios reveló o para qué reveló a Cristo en él. Pero acá vemos, y uno se pregunta, bueno, ¿qué hubiera sido de Pablo? Yo me preguntaba eso, ¿qué hubiera sido de Pablo si Cristo no se lo hubiera cruzado en el camino a Damasco? Bueno, hubiera seguido persiguiendo cristianos, eso es lo que estaba haciendo. Y ya tenía cartas de los sacerdotes para seguir persiguiendo creyentes. Quizá hoy lo tendríamos como un personaje, uno de los principales personajes de esta época de persecución de los creyentes en la iglesia primitiva. Ahí, en los libros de historia lo tendríamos. Pero a Dios le agradó mostrarle a Cristo. Punto. Dios decidió. Dios escogió, a Dios le complació, Dios se deleitó buscar a este pecador, legalista, perseguidor de la iglesia, a este Pablo, y decidió mostrarle a Cristo en Damasco, en un punto de la historia. Bueno, esto es bueno preguntarse, ¿no? Bueno, ¿qué hubiera sido si usted no fuera cristiano? No sé si se lo ha preguntado. Piénselo. ¿Qué hubiera sido si usted no fuera cristiano? Y si en su corazón, pues hay veces puede pasar eso, se siente tentado a una especie de añoranza de su pasado, tentado a pensar, bueno, me hubiera ido mejor no siendo creyente. Bueno, si lo piensa así y se le aferra esa idea de que, bueno, quizás si no fuera cristiano estaría haciendo tal cosa, ¿viste? Empezamos a imaginar cosas. Bueno, quizás no entendió bien la gracia de Dios, el favor de Dios en Jesucristo. Algunos hebreos, ¿recuerdan cuando fueron liberados de Egipto? Pensaban así. Uy, si volviéramos a Egipto. ¿Te acordás lo que comíamos en Egipto? Tremendo. Sí, claro, estábamos calentitos ahí en Egipto, ahora estamos acá en este desierto y Moisés que no nos da de comer, o nos da de comer esto que ya estamos cansados, el maná, estamos cansados, si volviéramos. Bueno, Pablo recuerda su pasado, pero no con añoranza, lo recuerda como, y lo hace varias veces, si usted revisa en el Nuevo Testamento lo hace una y otra vez, no es que deseaba volver a eso. No, todo lo contrario, muestra el poder de la gracia de Dios en su vida. Y por eso dice, versículo 15, la segunda parte, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Dios lo había llamado por su gracia. Pablo resalta este llamado de Dios, que es un llamado sobrenatural, una
transformación totalmente de Dios en un punto de la historia, ahí en Damasco. En un punto de la historia. Pero él dice apartado desde antes de nacer. Muy interesantes. Porque fue llamado puntualmente para ser apóstol con el fin de llevar el evangelio a los gentiles. Y interesante porque fue Dios quien lo llamó. No fue que él se ofreció. No. Yo estudié en Tarso. Tengo máster en teología. Estudié en Tarso a los pies de Gamaliel, obviamente. No fue Pablo. Fue Dios llamando de manera convincente a Pablo. Y entonces se deduce que tanto su llamado a salvación como al servicio al Señor como apóstol se atribuyen, obviamente, a la gracia de Dios en la vida de Pablo. No hay otra forma. En ningún momento Pablo pone el foco o las luces en él. No pone sus credenciales como para sacar chapa. No hay méritos en cumplir la ley. Eso les está mostrando a estos gálatas que estaban fascinados con esto de, vamos a circuncidarnos todos. Tremendo, re lindo. No, Pablo le dice, el foco no está en ustedes, el foco no está en mí, porque yo era antes esto, pero Dios por su gracia me llamó. Este es el poder de la gracia de Dios. Y este es el evangelio que predico, que no es humano, es de Dios. Así, en cualquier verdadero creyente es, y quiero ser enfático con esto, es algo de Dios. Un creyente no es creyente porque... No, Dios es el que obra en el corazón del creyente. Pablo no se ofreció, Pablo no estaba dispuesto, al contrario, estaba dispuesto a seguir matando cristianos, a seguir persiguiendo a la iglesia, y Dios es el que obra. Dios es el que obra. Por eso dice también, en versículo 16, la segunda parte, el propósito, para que yo le predicase entre los gentiles. No le consulté enseguida a carne y sangre, a ningún ser humano. Eso está diciendo. La gracia de Dios, obrando en él, pero también por amor a otros. Y por sobre todo para la gloria de Dios, como va a decir al final. Y glorificaban a Dios en mí. Dios escogió a Saulo, después le cambiaron el nombre a Pablo, pero no lo escogió solamente para salvarlo, sino para que éste ganara a otros. ¿Se da cuenta? En la Biblia la doctrina de la elección, el llamado de Dios, la justificación, no se enseña solamente para llenarnos de orgullo o de egoísmo, de encerrarnos en casa. Mirá, tengo un montón de teología sistemática y ya está, ya soy un escogido del Señor. No. La elección implica responsabilidad. Implica la responsabilidad de esta santificación progresiva, de que Dios nos llama a ser santos, pero también la responsabilidad de ser luminares en el mundo. Y Pablo tuvo en claro eso enseguida. Jesucristo se le apareció en Damasco y enseguida empezó a hablar de Jesucristo, porque se dio cuenta de que esto era el tema de su vida. Dios escogió a Pablo para predicar entre los gentiles la misma gracia que él había experimentado. ¿Se da cuenta? Sin duda esto es evidencia de la conversión de Pablo, de la obra de Dios en Pablo. Porque sin duda este fariseo que tenía tantos prejuicios nunca iba a elegir por sí mismo servir a los gentiles. ¿Se da cuenta? Él dice, para que yo le predicase entre los gentiles, eso también es obra de Dios. Un judío jamás se le iba a ocurrir ir a predicar. ¿Se acuerda de Pedro? No, Señor, ¿cómo voy a entrar en la casa de Cornelio? Y Dios le tuvo que traer una señal, ¿recuerda? Ahí en Hechos. Esto era evidencia de la obra de Dios, sin duda. Los gentiles eran despreciados por los judíos y Pablo fue a predicar a los gentiles. Dios lo mandó a predicar a los gentiles. El perseguidor ahora era servidor de Dios y servidor de su amada iglesia. Iglesia que él asolaba, que él perseguía, que quería destruir. Por eso vemos en último lugar el poder de la gracia en el predicador Pablo.
Ahora, como predicador del Evangelio, Pablo dice no consultó inmediatamente con nadie. Pablo no se apresuró a preguntar sobre la legitimidad de esta revelación que había tenido acerca de Jesucristo. Por el registro de hechos, incluso sabemos que el primero, y lo dijimos, el primero que encontró a Pablo fue Ananías, y solo estuvo unos días en Damasco y luego se fue hacia el oriente, a lo que era la Arabia de los Nabateos, que era ahí al oriente de Damasco. Bueno, no hay muchos detalles y no nos vamos a meter, obviamente, si no nos vamos más, en detalles de esta estadía, pero bueno, los comentaristas coinciden en que este fue como el lugar de preparación de Pablo. Muy interesante. Estos 3 años. Luego volvió a Damasco, luego siguió predicando, y esos 2 periodos de predicación en Damasco y esa estadía intermedia en Arabia se entienden como esa etapa de preparación que tuvo Pablo. Y luego de 3 años fue a Jerusalén a ver a Pedro y también a Jacobo. Es interesante acá los vio. Fui a ver a Pedro y vio a Jacobo. Son 2 palabras diferentes, pero tanto el verbo para Pedro como para Jacobo, si bien son distintos, apuntan a una misma visita para conocer. En primer lugar, cuando dice ver a Pedro, usa un verbo que se usaba para ir a ver como un monumento. Entonces lo iba a ver a Pedro como, claro, era Pedro, era la columna, él lo menciona después, que es como una columna de la iglesia. Y lo quiero conocer, porque claro, este hombre estuvo con Jesús, estuvo en el mar de Galilea, estuvo en la pesca milagrosa, yo quiero verlo, a Pedro. Y después fue y vio a Jacobo. A Jacobo parece que está puesto a propósito, es un verbo como más tranqui, y dice como que lo fue a ver a conocer, como cuando voy a conocer a alguien, pero por conocerlo, no porque quiera que me enseñara algo. Y eso quiere ser enfático acá, Pablo, al mencionar esto, porque la posible acusación era que Pablo había recibido este evangelio de parte de los apóstoles. Entonces era como un evangelio de segunda mano. Pero él dice, no, yo lo recibí de parte de Dios. Después sí, fui a Pedro y a Jacobo para conocerlos, pero incluso marca que estuvo 15 días, estuvo muy poco, como para llegar a profundizar en las verdades del evangelio. Bueno, Pablo ya había pasado incluso 3 años siendo enseñado por el Señor. Usted puede revisar en su casa desde Hechos 9 en adelante qué fue pasando en la vida de Pedro. El fin de lo que está acá describiendo Pablo es aseverar que lo recibido fue directamente del Señor, este evangelio de la gracia, y no de otros apóstoles. Entonces cualquier acusación en contra de la autoridad del apostolado de Pablo es una acusación falsa. Eso está diciendo. Incluso los mismos apóstoles podían dar fe de ello. Dar fe del cambio que había, de la gracia de Dios en la vida de Pablo. Los mismos apóstoles podían decir. Incluso para dar más confianza a los lectores, fíjese, les dice versículo 20, en esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Está dando un juramento. Y bajo ese juramento les describe el itinerario de sus viajes, principalmente para defender esta independencia del mensaje. Pablo pasó un tiempo, no se preocupe, no nos vamos a meter en los detalles, pero sí Pablo pasó un tiempo limitado acá en Palestina, por lo que no está buscando que otros en Israel validaran su evangelio. No está buscando ni validación ni sponsor más que todo para que los opositores vieran que esto no era ninguna invención humana, que Dios lo había llamado. Por eso es importante el detalle en versículo 22, que él no era conocido de vista en las iglesias de Judea. Es decir, no era conocido en persona, esa es la idea. No lo conocían. Era un total desconocido. Y después dice, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba.
O sea, las iglesias de acá de la región no tenían contacto directo con Pablo, sino que solamente escuchaban informes acerca de este hombre que sí era conocido, pero era conocido por perseguir cristianos. No era conocido como lo están describiendo ahora, como un creyente, como un siervo del Señor, como un predicador del Evangelio de la Gracia. No era conocido así. Y acá perseguir, la palabra perseguir parece como muy suave, pero implica de hacer sufrir física y emocionalmente a los seguidores de Cristo. Este Pablo que nos perseguía, que nos hacía sufrir, no era poca cosa. Ahora este es un seguidor de Jesucristo, que lleva el mensaje del Evangelio de la Gracia. Pablo asolaba esta fe. Literalmente quería destruirla. Aquel perseguidor ahora es este proclamador de esa fe. ¿Se da cuenta? Y acá hay algo más. Los testigos oculares y auditivos, podríamos decir, en este caso, son testigos del llamado. Son otros testigos del llamado. Están los apóstoles, están estos hermanos que dicen, bueno, sí, nosotros los conocíamos como perseguidor, pero ahora predica esta fe que tenemos nosotros. Entonces son testigos delante de estos falsos maestros. ¿Y qué hicieron los creyentes delante de esto? Fíjese, no cuestionaron la autoridad de Pablo, no dudaban del poder de Dios, no dudaban de la conversión de Pablo, no cuestionaban el llamado ni los eventos de Damasco. No, nada de eso. Alababan y honraban al autor de todo ello, a nuestro Dios. Por eso dice versículo 24, glorificaban a Dios en mí. Porque sin duda fue el poder de la gracia de Dios en la vida de Pablo que le dio el evangelio que predica, que no es humano, lo recibió del Señor, pero una gracia que trabajó en la vida de Pablo mientras fue perseguidor, mientras fue creyente y ahora como predicador. Tremendo. Claro, mencionamos al principio, ya vamos terminando, no se preocupe. Mencionamos al principio la idea de que en los creyentes el poder de la gracia de Dios está garantizado. En la vida de Pablo fue indudable. Pero eso no nos habilita a vivir de manera incoherente a esa gracia. Y Pablo no vivía y no vivió de ninguna manera de manera incoherente esa gracia. En Pablo fue ese favor permanente para confirmar y autorizar el mensaje que llevaba el Evangelio de la Gracia. Muchas veces decimos, y lo dijimos el domingo pasado, el poder del Evangelio está localizado en el mensaje, no en el mensajero, no en nosotros. Somos meros recipientes falibles, con resabios de pecado, en esta etapa de santificación progresiva, que sí va a culminar en la gloria. Pero, y ahí hago un énfasis, en negrita, pero recipientes que sin embargo Dios utiliza. Y así fue Pablo. Por eso es importante, en primer lugar, considerar que no podemos separar el poder del Evangelio de nuestra santidad. No podemos. ¿Por qué? Porque debilitamos el mensaje del Evangelio cuando nuestro testimonio trae descrédito al mensaje. No podemos abaratar la gracia de Dios trayendo descrédito al Evangelio con nuestra vida. Por eso hablamos de una gracia que salva, pero es una gracia también transformadora, que es evidente en la vida del creyente. En la vida de Pablo lo fue. Él vivió a la altura del llamado que tenía. Por eso la integridad en su vida fue sin duda una credencial que Pablo tenía. ¿Para qué? Para que otros lo miraran a Pablo y dijeran, no, qué tremendo, mirá la aureola que tiene Pablo.
No. Para esto último, para que glorificaran a Dios por medio de ese testimonio. No para traer atención a Él, para que sean testigos del poder que Dios tiene para transformar vidas. Dios tiene poder para transformar las vidas, sin duda. Por eso uno se tiene que preguntar, bueno, ¿de qué manera estoy viviendo como cristiano? Y esto del testimonio que hablamos al principio, ¿cómo era mi vida antes? ¿Recuerda cómo era su vida antes? ¿Cómo era? ¿Cómo es ahora? ¿Puedo identificar cambios en lo que Dios ha ido haciendo? ¿Puedo identificar cambios? ¿O mi vida todavía es muy similar a la de un incrédulo? Son buenas preguntas delante de Dios, hacerlas delante de Dios. Señor, si hay cosas para seguir cambiando, por favor, clame al Señor y dé pasos prácticos para eliminar aquellas cosas que están en no coherencia con la gracia de Dios. Pero luego está el otro extremo de esta idea, porque no hemos sido llamados para pegarle con una Biblia a las personas, ¿no? No hemos sido llamados a eso. Pero tampoco es suficiente con esa frase que muchas veces usamos de vivir el Evangelio. Pues es ambigua, ¿qué es eso de vivir el Evangelio? Bueno, vivir el Evangelio es también anunciarlo. Porque la gente puede ver que tiene un buen testimonio, puede ver que bien, qué linda familia, qué buen vecino, qué buen amigo, qué buen trabajador. Perfecto, y es lógico. Pero bueno, el mormón también es eso, el testigo de Jehová también puede ser eso, pero tienen un falso evangelio. Por eso es necesario anunciar. Y esto es lo que hacía Pablo, predicaba entre los gentiles. Y eso es lo que es llamado a hacer cada creyente, a anunciar el evangelio, no solo conformarse con que es suficiente, entre comillas, vivir el evangelio. Hay que anunciarlo. Y por último, esta conversión y este llamamiento de Pablo, sin duda señalan directamente al poder de la gracia de Dios sobre esta vida. Y dijimos, si hubiéramos conocido a Saulo antes de convertirse, sin duda habríamos estado totalmente seguros de que no, este tipo no se puede convertir. Nada, este va a seguir viviendo esta vida. Bueno, ¿conoce gente así? Gente que decide. No, imposible. Imposible que se conviertan. Ora por esas personas. Ore por esas personas. Porque la salvación, al final de cuentas, es un milagro. Es un milagro, es una obra de Dios que no se puede ni calcular ni manipular. Es Dios haciéndolo. Pero no deje de orar por esas personas que a usted le parece imposible, qué sé yo, no sé, algún familiar que dice, no, este fulano, imposible. Si usted y yo somos creyentes, ha sido pura gracia, no hemos sido más inteligentes o hemos visto algo que otros no vieron. No, cuando consideremos y profundicemos en el hecho de que el Señor nos salvó por su gracia, eso debería llenar nuestros corazones de alabanza, de agradecimiento, y como consecuencia vamos a buscar santificarnos con luchas, obviamente, va a haber luchas, pero también vamos a buscar anunciarle, vamos a buscar servirle en lo que estemos haciendo. Por eso Pablo más adelante en Gálatas 6 finalmente va a decir, 6:14, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Y antes de eso dice algo similar, en el capítulo 2, versículo 20.
pasaje muy conocido. Con Cristo, en unión con Cristo, estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es la conclusión de Pablo. Está diciendo, claro, la gracia de Dios sobre mi vida ha sido evidente. Bueno, ya no vivo yo. Vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo que vivo en la carne, claro, con limitaciones en la carne. Está dando ese sentido. Lo vivo en la fe. A los filipenses se lo dijo de otra manera, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y más adelante en 1.27 les dice a los creyentes, en Filipenses 1.27 les dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros 3 cosas o 4. En primer lugar, que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. O sea, porque a vosotros, a los creyentes, os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, o sea, no solo que sean creyentes, no solo que sean salvos, no solo que sean justificados y disfruten y esperen la glorificación, sino que también padezcáis por Él, o sea, en esta vida, en esta lucha contra el pecado, en este valor que necesitamos de predicar el Evangelio, padezcan por Él. Y les dice, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. ¿Qué conflicto? Bueno, Pablo estaba preso en ese momento por predicar el Evangelio. Acá en los Gálatas todavía no lo habían metido preso, pero estaba próximo a eso. Pero tanto en los inicios de su ministerio como en el final vemos el mismo corazón y el mismo énfasis de Pablo en seguir predicando el Evangelio, porque el creyente está para eso en esta vida. El Señor nos ha dejado para eso. Pero precioso ver que ese Evangelio de la gracia es evidenciado sin duda por este poder de la gracia de Dios en nuestra vida, así como lo fue en la vida de Pablo, en la vida de cada uno. Y tremendo, porque Pablo en todo este recorrido que hace está tratando de decirles lo que les dijo en el versículo 10. Yo no trato de agradar a los hombres, quiero agradar a Dios. Quiero agradar a Dios. Que sea una breve oración que se lleven en esta semana. Quiero agradar a Dios. No quiero agradar a los hombres. Porque agradando a los hombres muchas veces me lleva a pecar contra Dios. Entonces yo quiero agradar a Dios. ¿Sí? Amén. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra, por tu obrar soberano y sobrenatural en vidas como la del apóstol Pablo, pero así lo has hecho en todos los creyentes a lo largo de la historia. Ha sido tu gracia, ha sido tu misericordia la que ha actuado para traer tus ovejas hacia la cruz, y eso sin duda es obra plenamente tuya, Señor. Nosotros, siervos inútiles, estamos para anunciar lo que tenemos que anunciar y vivir lo que tenemos que vivir, porque tú lo mandas, tú eres Señor de nuestra vida, Señor, y necesitamos tu ayuda. Tú sabes y conoces cada una de nuestras vidas, cómo muchas veces luchamos con nuestro corazón. Guía a tu pueblo, Padre, a buscarte, a profundizar en esta gracia preciosa que
que nos has dado. Y Señor, que eso también, si es tu voluntad en esta mañana, por favor te pedimos que esa gracia obre de manera irresistible en esos corazones que no te conocen. Entendemos que es tu obrar soberano. Nosotros no podemos digitar o manipular nada de eso. Y descansamos en eso. Eso nos da valor y nos da la confianza para seguir hablando de Jesucristo. Hasta que tú vengas, Señor, rogamos, danos fuerzas, danos tu gracia todos los días, Señor, para también afirmarnos en tu Evangelio y que eso nos mueva también a la santidad, Señor. Entendemos que nuestras vidas de alguna manera son credenciales de ese mensaje y el poder lo tiene tu mensaje, pero cuántas veces hemos manchado tu Evangelio, Señor, con malos testimonios. Señor, ayúdanos a ordenar nuestras vidas en función de esta preciosa gracia que nos has tenido por medio de Cristo, Señor. En el nombre de Él oramos. Amén. Amén.